Muy buenas noches, les damos la bienvenida a la 8T, la octava transmisión de este programa Charlas sin Desconfianza. Como cada noche de miércoles nos acompaña en esta mesa el doctor Eduardo Abacuc López Acevedo, mi amigo el maestro Alfredo Carmona Casas, y por supuesto el doctor en Derecho Alejandro Vázquez Guzmán, su servidor Joel Sánchez Rodríguez. Y pues ya saben que en este programa son ustedes quienes nos trazan la línea acerca de qué temas quieren que nosotros hablemos, de qué desean que demos algún punto de vista, un comentario, una opinión. Llámenos, escríbanos, síganos diciendo qué temas sugieren. Realmente tenemos muchas cosas de qué hablar. Ya vieron lo que ocurrió el fin de semana, este movimiento feminista, las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Ya se autodestapan por ahí algunas personas para ser presidente municipal de Pachuca. En fin, hay muchísimos temas. Yo les cedo la palabra a mis compañeros. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo creo que el tema obligado ahorita sería ¿qué pasó el viernes? ¿Qué pasó el viernes? ¿Fue un descontrol? ¿Fue una exageración? ¿O estamos hablando de derechos completamente, incluso constitucionales, que no les han respetado jamás a las mujeres? Yo creo que por ahí podríamos empezar a tener alguna explicación. ¿Se pasó de la raya el asunto? ¿A quién le molesta que el ángel, un símbolo fálico completamente en este sentido, haya sido violentado? ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Por qué no permitir hombres en la marcha? ¿Por qué golpear inclusive, por supuesto fue otro varón, a un representante de la prensa? Y pues no permitirle que le atendieran, que fue lo peor. Es decir, ¿qué pasó ese día? Yo todavía no me explico bien a bien dónde se perdió la idea, el control de una marcha. Bueno, antes que nada, buenas noches. Siempre se agradece su presencia. El tema es polémico por donde se vea. Tiene demasiadas aristas. A mí me parecería que mi comentario giraría en torno al manejo mediático que se le dio al asunto. Aparentemente esa radicalización de un movimiento más que justo fue muy enfatizado por el tipo de tomas que manejó la televisión, en donde se veía una violencia exacerbada. Tal vez ha sido cierto, ¿no? Lo único que tenemos como referencia es la información que nos llega por través de los medios. Lo único cierto es que el problema de la violencia hacia las mujeres y los feminicidios son más que obvios y requieren ya no un discurso. No, ya un recurso. Necesitamos un recurso y sobre todo respuestas que no las vemos por ningún lado. En cuanto a lo que vimos en las imágenes, pues habría que tener mucho cuidado porque este tipo de cosas no ocurren de forma gratuita. Tiene una connotación evidentemente política, pero creo que por ahí empezaríamos el asunto. Alejandro. Bueno, sin duda alguna, lo sucedido el viernes y no olvidemos también el sábado, fueron 2 días, no solo el viernes. Es una señal que podemos advertir de rabia y coraje que no debemos cuestionar. Ese es el punto, ¿no? O sea, ese sentir, ese clamor, me parece que es incuestionable. No entraremos a situaciones legaloides y demás. Sin duda hay un estado de necesidad, la protección gracias a las mujeres, y que me parece que todos podemos llegar a contribuir en algo, a que no se exacerben, no exista esa efervescencia para condenar al final del día esos actos, desde nuestras familias, desde las interrelaciones que tenemos, por ejemplo, con... Pásale. Sí. ¿No? Bueno, se nos chivió a un personaje que nos iba a saludar. Nos encontramos aquí al director del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, Héctor Pedraza, y
Ya venía a saludar, pero se chiveó con la cámara, ¿verdad? Señal que estamos en vivo, totalmente. Y no es muerto, aclaremos. Estamos en vivo y ningún muerto todavía. Y esperamos que no suceda. Entonces, bueno, en efecto, más allá de los daños que pueda resentir un monumento histórico, la constante aquí que advertimos es violencia. Violencia, 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 violencia. Y tenemos que terminar esa constante, ¿sale? O sea, el hecho de que a un reportero de Canal 40 en vivo en la transmisión se le agreda es tan condenable como la agresión que recibió una periodista de Milenio de parte de una manifestante. También eso sucedió y se documentó. Hoy amanecemos con la noticia que fue detenido tras participación de la familia el agresor. Pero en los videos que se han circulado en redes sociales también hemos checado que al parecer hay un instigador o alguien que se puede presumir que sugiere la agresión. ¿Que señala a quién? Así es. Y hoy en día, hoy, a partir de esta detención que les comento, también he llegado a leer en redes sociales cómo es posible que el agresor de ese reportero varón ya haya sido detectado, detenido, y desde la marcha hasta acá van alrededor de 20 mujeres que han perdido la vida y nada más, ¿no? Entonces me parece que el caldo de cultivo que se genera, y lo escribí en mi cuenta de Facebook, tenemos que ver cómo bajarle los decibeles a los niveles de violencia. El discurso radical exacerba y en lugar de generar encuentros, va generando enconos. Me parece que las mujeres en general, esta manifestación sí las representa, sí advierto molestia, rabia, y no es para menos. A ver, las mujeres exigen soluciones ante la ola de violencia que ellas viven. Se menciona estadísticamente que el año pasado por lo menos 3.000 mujeres fueron víctimas de un asesinato. No hay que perder de vista que en el mismo lapso hubo 33.000 hombres asesinados. ¿Sí? La diferencia me parece que es abismal. Eso no significa que el problema de las mujeres sea menor, o sea, sí es un problema grave, exige solución, se tiene que parar a costa de lo que sea, pero se tiene que evitar de alguna manera que sea la manifestación a través de violencia. Sí tenemos que exigirle a las autoridades, tienen que actuar, tienen que justificar su presencia, su trabajo, y además yo demandaría del gobierno de la Ciudad de México y de los gobiernos de toda la República mayor sensibilidad. Veo en el caso de Claudia Sheinbaum un trabajo insensible, falta de profesionalismo, no es una buena gobernante. Todavía no sabe qué hacer. No sabe qué hacer con el problema. Esa es otra situación que agrava lo que está ocurriendo. Pero ya había ejercido el poder, fue jefa de gobierno en Tlalpan. Sí, pero no es lo mismo un localito así chiquito, que ahorita, como lo señalas, está exacerbado. Estamos polarizando la opinión pública. ¿Por qué está pasando esto? Porque ahora algunos de los discursos que escucho de algunos hombres dice, es que son radicales. Y uno de ellos me decía, es que la forma en que van vestidas, le digo, yo creo que eso tiene algún sentido, una explicación, pero vistos desde la televisión parecería que es un radicalismo mal entendido y yo creo que no va por ahí. Mediática. Hasta fundamentalismo, ¿eh? Por supuesto, hay una chica que sin ton y son empieza a golpear. Y vemos a unas mujeres que pues de pronto tal vez tengan o no tengan razón, pero regresan a lo que hacemos nosotros, los hombres, a la violencia como una respuesta. Ahora la pregunta es más sencilla. Hablan de estadísticas como si fuera algo impersonal. ¿Y cuál es el papel de las instituciones? ¿Dónde está la Procuraduría? Porque, como lo acaban de decir, localizaron a este chico y luego lo detuvieron. Hay videos en donde están todas las gentes que están haciendo este tipo de cosas y no pasa absolutamente nada. Sí, no hay una detención en flagrancia al momento de los hechos que lo golpea, ¿no? Y sin llegar al sospechosismo, vemos que de una u otra forma, pues uno llega a sacar sus propias conclusiones de lo que está pasando. Ahora, lo único cierto es que es preocupante que ahora las mujeres no pueden andar con confianza
porque pueden ser sometidas, se suben a un taxi y resulta que la secuestran, como la niña esa que se aventó del taxi, que se iba a Polanco y se le iba a llevar a Catepec, se avienta y resulta que lo detienen, pues está pasando algo aquí. El nivel de desintegración social que estamos teniendo es muy evidente y está generando, más que problemas, está un problema de seguridad muy específico, y eso es muy delicado. Reitero, cuando uno ve el presupuesto que se maneja para seguridad, escapa lo imaginable. Y sin embargo, los resultados no hay. Es que ni siquiera son paupérrimos, es que no los hay. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pero también nos está hablando de que nuestra propia sociedad está buscando, está gritando también un cambio que suponemos o supondríamos tendría que haberse dado ya hace mucho tiempo. Pero la forma en cómo somos educados en México empuja precisamente a que las mujeres sigan siendo violentadas desde la casa, no nada más en la calle, desde la casa. Las mamás, muchas madres, lo que hacen es decirle, a ver hijita, atiende a tu hermano. Es decir, hay una cuestión de subordinación desde ahí. El papá está esperando a que la mamá o las hijas lo atiendan. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en este sentido? Es una cuestión de educación en nuestras casas. Y si no cambiamos la educación en nuestras casas, el problema va a ser una bola de nieve impresionante. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Que empiece a haber vendetas de hombres contra mujeres y de mujeres contra hombres. ¿Y esto se va a convertir en qué? ¿En una batalla campal? Y la cuestión es que enfréntese quien se enfrente, todos perdemos de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que el problema no nada más está en la autoridad, sino en cómo nuestra sociedad ha permitido este tipo de situaciones. A ver, Abacuc, ya sabemos que el machismo es un problema cultural, social, arraigado, y que tenemos que erradicarlo. Ahorita el problema ya va más allá de las cuestiones machistas, o sea, las mujeres son víctimas de todo tipo de delitos. No hay un lugar seguro, ¿sí?, para ellas. No están seguras en la escuela, no están seguras en la calle, en su trabajo, en su casa, en el taxi, en el transporte público, ¿no? O sea, aquí el problema está más que en la sociedad, yo lo veo en la autoridad. O sea, es la autoridad la que tiene que poner solución a esa dinámica de inseguridad que ellas viven. Y tienen que actuar en lo que se refiere al combate a la impunidad en los delitos de las que ellas son víctimas. Son objeto de todo este asunto. El problema, ya lo dijeron ellas, no está en pintar un monumento o en destrozar los cristales, ¿no? Al día siguiente, bien lo dijeron muchos, se repusieron los cristales, se pintaron las paredes, pero las mujeres no aparecieron, las desaparecidas, las muertas no revivieron. Exacto. O sea, el problema es sumamente profundo. Totalmente. Y sí, claro, la autoridad tiene una responsabilidad enorme, porque si recordamos hay un pacto social en donde nosotros hemos otorgado la potestad de sanción, de castigo, de reprimenda, y se lo hemos dejado a la autoridad y no ha cumplido con ese pacto. Y eso me lleva a otro asunto que va de la mano. Cuando hablamos de esos pactos, es fundamental entender qué está haciendo el Congreso para modificar leyes. No para que nada más endurezca un castigo, porque después ni siquiera lo aplican, sino que está haciendo de raíz el Congreso para defender los derechos de todas ellas. Yo inclusive lo percibo en nuestra institución, que hay una especie de indefensión, hay mucha preocupación ahora de salir. ¿Por qué? Porque es muy común escuchar, y lamentablemente, de que esa violencia se da en cualquier espacio. Yo sigo pensando que, ¿cuál es el papel de la institución del Estado para ser garante de algo que se le fue de la mano? ¿Ya? Y eso finalmente yo no lo veo en una política pública, no lo veo claramente en una acción de gobierno coordinada con un protocolo que permita reducir esa incertidumbre. Pero están los 25 de cada mes y cada quien saca sus mejores trapos color naranja para una corbata, una camisa, un moño
O sea, ese es el problema en México. Que Nos se quedamos... hace para Maya. Exactamente, nos quedamos en las conmemoraciones de listones. Y no es realmente una... Mira, más allá de una política pública, concuerdo con Habacuc, no es una cuestión que se arraigue de educación. Me parece que el populismo legislativo, el populismo cognitivo, no ayuda en nada al final del día. Son elementos, son conceptos muy básicos, respeto, ¿sí? ¿no? Y eso se tendrían que mamar en casa. Mira, Sí. es tan grave esto que cuando ve uno el perfil de la gente que entró como nuevo representante social en la Cámara, es lamentable porque de qué pueden hablar. Nos va a hacer llorar. Es el vacío legislativo, está tan complicado que hay gente como el que está en cultura, que el señor es un artista y dice que sabe de esto. Si los que estudian no saben bien cómo queda el asunto, ¿cómo van a hacer una reforma? Digo, Que además o no no era quieren artista, hacer Arresta a Da Vinci, ¿no? Digo, no quieren hacerlo. O un actor. Sí. Entonces, personalmente, Pero es buen actor o es malo. déjalo en actor. Y eso yo creo que también en buena medida se refleja en todo esto. Si eso ocurre a nivel federal, a nivel local la cosa se convierte en un problema mucho más serio. Se multiplica. Fíjense, apenas en la transmisión de ayer, no sé si ustedes, queridos maestros, amigos, recordarán, nuestro auditorio recordarán, abordábamos uno de los casos detonantes para la marcha y demás, que fue el de una chica que reportó, bueno, mejor dicho, sus familiares hacen la denuncia de violación de por parte de unos policías. Ese caso al menos ha integrado ya elementos que parecerían ser que van por otro lado. Lo que sí es que donde podemos observar una violencia institucional, y lo comentábamos en la transmisión anterior, en la falta de aplicación adecuada de los protocolos. La chica al final del día está en un hospital, recibe atención médica inmediata de paramédicos que llegan, eso sí se observa en los videos. Comienza a cobrar un poquito la noción de sí misma después de las sustancias que había consumido y demás, pero en una fiesta. correcto, pero no se realizan o no se toman las medidas y las pruebas pertinentes para un caso como este. Entonces esto a la Procuraduría le complica el escenario jurídico, porque se señala a los policías, a 4 policías, como agresores sexuales. Después, al parecer hay evidencias que podrían decir que esa versión no cuadra con la narrativa. Entonces aquí ya se convierte en un problema, porque ya esas pruebas no se pueden hacer tiempo después. No, cadena y custodia. Entonces ahí, reitero, ese caso se complica, lo cual va a decantar en la percepción de impunidad que va a quedar en este caso, por ejemplo, en los habitantes de la Ciudad de México. Una cuestión muy, muy elemental que siempre me decía mi abuelo, ¿no? O sea, 2 errores no te hacen un acierto. Entonces esto va detonando así. Y ahí sí se puede advertir una omisión de parte del Estado, que está representada de la Procuraduría, que es aparte de la representación social. ¿Quién sabe ahí? No se nos ha dado información. Fue el Ministerio Público el omiso, fue el Servicios Periciales quienes no atendieron un oficio en dado caso, y esta condición de forense y por ende también de técnica legal, ¡pum!, hace que ese caso ya se vaya. Ya perdió. No, y aparte en algunos espacios he escuchado que en esta versión contradictoria de su verdad y su relato, su verdad histórica no cuadra. El propio procurador que había señalado eso, perdón, es un asunto muy delicado. ¿Por qué es muy delicado? Porque no está viendo que los protocolos están fallando. Y que la gente no o en el mejor de los casos hay Y no está cuidando que no así falle. es, vicios en el procedimiento que son ocurrentes y recurrentes. Entonces nosotros perdemos la credibilidad y la única opción que tienen es manifestándose. Es decir, una organización no gubernamental se manifiesta por la incapacidad de la institución de dar respuestas a cuestiones muy concretas. Y en este caso se manejó. Ahora, tuvo tal impacto
que de pronto las cosas, yo siento que hasta les dio miedo salir de control, si es que alguna vez pensaron que lo podían controlar. Es que este caso, recordemos, genera un antecedente de manifestación, ya viene la famosa brillantina y no sé qué tanto más, que desde ahí rosa. El gobierno de la Ciudad de México no es capaz de tener, mira, ya olvídate de un control de daños de su sacrosanta imagen, un manejo adecuado de los protocolos que se tienen que dar, en particular a las víctimas, bueno, en este caso a la víctima, porque al parecer lo que sí se puede advertir es que esta chica sí fue víctima de un abuso. Entonces, ya podríamos comenzar a suponer, los compañeros de fiesta que la acompañan en estos servicios de plataforma de transporte, o si fue algo que sucedió en la fiesta en la que se encontraba. Como ves, empezamos a manejar en las cuestiones técnicas, parecería que el problema es la veracidad de lo que se está diciendo. Y el problema es que eso es recurrente para muchas mujeres. Si se intenta desviar la atención con un argumento legal que es debidamente constituido, sin embargo, como yo decía al principio, la autoridad es omisa y no da respuesta a un problema específico, una violencia exacerbada. Que este caso por protocolo, por investigación, lo que me digan, en nuestro programa pasado hablamos mucho de eso, de por qué falla tanto la impartición de la justicia. Estamos hablando de que hay colusión, no hay falta de profesionalismo, no sé, no puedo yo decir algo serio porque no conozco el procedimiento, pero lo que es obvio, la gente tiene una absoluta desconfianza de la impartición de la justicia. Y si eso está así, ¿qué vamos a hacer? Hay una situación, cuando el audio no coincide con el video, ¿sí? Es el trabajo pericial el que tiene que aclarar el panorama, el que nos tiene que dar luz de cómo se dieron las situaciones. Entonces, aquí ya habíamos anticipado que las fallas estaban, en ese caso, en el trabajo pericial. Pero ahora ya no es nada más esa situación. O sea, el viernes se vio un asunto mucho más grave, porque lo de la chica no fue el motivo de la manifestación, fue la gota que derramó el vaso. Es decir, lo que ya se volvió intolerable. Entonces, todo lo demás es algo que no debemos dejar ni atrás, ni olvidar, o sea, no se puede. No, y tampoco sería prudente. Ahora, ¿qué se va a hacer o qué se debe hacer para garantizar la seguridad de las mujeres? Ese es el punto. Pudiera ser, estamos pensando que lo que no funciona es que si incrementas las penas, en lugar de que sea un acoso o violación, va a haber homicidio. Exactamente. Entonces, incrementar la pena no funciona. Disminuir la pena, es decir, que en la cárcel las personas estén bajo tratamiento biopsicosocial, resulta excesivamente caro para el Estado y no lo va a hacer como no lo hace hasta ahora. Castración química al que se demuestre que es violador no va a solucionar tampoco el problema. No, y todos los convenios que tenemos se van a ir perfeccionando en la labor, y bueno, indiscutiblemente en lo jurídico, volveríamos nosotros a la época de la venganza privada, prácticamente ahora manejada por el Estado, por supuesto. Eso se está dando con los Vengadores Anónimos, con una serie de personajes, con los linchamientos por la incapacidad. Es que yo sigo pensando, soy un poquito medio obcecado. Si no construimos un buen gobierno, buenas instituciones, no podemos apostarle a nada. Pero de aquí a que eso pasa. Por supuesto, eso me queda bien claro. Si vamos a la respuesta inmediata, por ejemplo en Estados Unidos, con el último atentado, un senador que fue el que dijo, vamos a agilizar el procedimiento de pena de muerte. Ahora, visto como un gasto, dices, está bien, perdónenme, un tipo como esos, voy a ser radical. ¿Hasta qué punto tiene derechos humanos cuando fue El 20 constitucional lo establece? Sí, ya lo sé, pero en esa construcción histórica vamos a establecer, yo a veces cuestiono mucho estos conceptos de derechos humanos cuando la persona ni siquiera se puede conseguir medianamente humana. Es como, por ejemplo, en el Chapo. Es que nada más por armamento, sí, pero ¿cuántas personas murieron por culpa de él? Y que sea la autoridad omisa o porque el procedimiento o jurídico no lo considera porque no lo pueden comprobar, pues entonces estamos jugando a la falta de credibilidad.
Es como cuando detuvieron Al Capone, que no lo detienen por ser por evasión fiscal, por homicidio, por todo lo que hizo, sino por evasión fiscal. Perdónenme, pero hasta se oye hasta de risa. Y no ofensivo para fue la como gente. a Carlos Ahumada, ¿no? Sí. Que le aplicaron la de Al Capone precisamente esta semana. Bueno, tenemos Al Capone comentarios. las digas, ¿no? Sí. Tenemos comentarios. Cris Zúñiga nos dice, lo único que está pasando es que está saliendo a relucir lo que somos los seres humanos. Nos estamos comportando como animales y no como Homo sapiens. Urge que hagamos algo. Edmundo Ramírez, con mucho afecto le reprendo mi aprecio y admiración al panel. Muchas gracias. Michelle dice, el punto aquí es la inseguridad para la mujer y sabemos que no es al 100% responsables las autoridades, sino también nosotros que como sociedad no tenemos cultura, no sabemos educar, comportarnos y reaccionar ante la violación, ante la violentación sobre nuestros derechos. Violencia genera violencia y si las autoridades no hacen algo al respecto, es por ello que la sociedad reacciona como hasta ahora. Ese es un buen comentario, quisiera hacer un paréntesis. O sea, al final del día está cabrón, pero está complicado que un policía, por ejemplo, realmente tenga una conducta preventiva del delito. Ok, se supone que para eso está y demás. Pero cuando ya ocurre el hecho delictuoso, cuando ya se está en investigación y demás, y el Estado ahí sí, a través de sus entes de su jurídicos, estructura, de su estructura, no prosigue, ahí sí está la responsabilidad, ¿no? Por supuesto. O sea, recordemos por ejemplo el caso de esta señora Marisela, que recordarán, su hija es asesinada por su pareja. Se lleva el caso, fue en Chihuahua y demás. Hay una confesión grabada en juicio oral y todo del homicida. Y aún así el tribunal, por cuestiones de procedimiento, No había elementos técnicos Dice, que va pa' fuera. soportaran la confesión. la señora hace plantón fuera del Palacio de Gobierno, ahí en Chihuahua, capital, ahí en el Y lo centro. conozco muy bien ahí. La matan. ¿Justicia? Y es ok, yo comprendo, tal vez la parte preventiva del Estado es un poco más compleja, pero la parte sancionadora y la impunidad genera, o se va en dos vías, Claro. la revictimización y La vendetta. el fortalecimiento de la conducta del sujeto activo, o sea, del criminal. Nunca del me delincuente. agarran, lo sigo haciendo. Exactamente. Entonces se acabó. No, pero aparte de todo esto genera un enorme sentido de frustración social. La exacerbación que es de la que estamos hablando. Al haber ese tipo de frustración, empezamos a generar un tipo de rencores. Y ese tipo de rencores polariza todo esto. ¿Por qué lo polariza? Porque después de haber escuchado esto, dice, entonces, ¿a qué vengo yo a que me den justicia? A que me den un discurso legaloide para tratar de justificar Y su que no me incapacidad. soluciona nada. Su incapacidad de poder estructurar un buen procedimiento penal. Entonces, tenemos graves problemas tanto de la impartición como del mismo proceso de la detención. Entonces, una de las estrategias que asume el gobierno es profesionalizar, pero en la actualidad ya ni siquiera nadie quiere ser policía. Entonces tengo un grave problema. Dice, para el caso de nosotros aquí en el estado de Hidalgo, bueno, el fondo que maneja la ley de coordinación fiscal, dice que debemos contratar en municipios de muy alta marginación personas que tengan por lo menos prepa. Cuando ve uno el índice de marginación, resulta que lo que tienen es hasta hasta 7 años de educación. Es decir, a duras penas pasaron el primer año de secundaria, no quiere decir que lo hayan terminado. ¿De dónde sacamos a esas personas? ¿Hacer un subejercicio de dinero? Es que tenemos que replantear todo esto. Sí. Pues escríbanos, mándenos su opinión, por favor, díganos de qué piensa de esto que ocurrió el día viernes y además de qué manera deben actuar a partir de ahora las autoridades ante un problema que es cada vez más complejo, más difícil y más grande. Y ocurrente. Yo quiero retomar lo que dijo aquí Alfredo relacionado con los rencores. ¿Martí le tiene rencor a Monreal? Oye, me parece que es un tema que también no debemos ¿Soslayar? olvidar. No es de guasa, Porque No, por no es supuesto. poca cosa, o sea, se está quebrando la
La cúpula de Morena, los grandes jerarcas están cada quien enfrentando. Tribus, ¿no? Lo que mencionábamos. Y Monreal, pues está sacando pues el cobre, ¿no? Se ve que respetan las tradiciones que aprendieron en su anterior partido. A ver, yo tengo casi el pedigrí que da la estancia en un partido político. Lo característico del PRD es precisamente la falta de un liderazgo y la aceptación de una serie de grupos de poder que les llaman tribus. Entonces se convierte en un negocio descarado de ciertos grupos que tratan de imponer una agenda legislativa. Ese es por un lado. Por el otro, me parece que sin conocer, por lo que dice Martín Bartres, se brincaron el procedimiento y permitieron a otras fuerzas políticas participar para ganar. En la revisión de todo esto que se haga, recuerden que ellos son la autoridad. Hay un reglamento. Por eso te digo, si ellos son la autoridad, son juez y parte del problema. Hay una cuestión técnica jurídica bien interesante. El argumento es, se dejó votar a los senadores del Partido Encuentro Social. A favor de Mónica Fernández. Correcto. Porque si hubieran votado a favor de Martín, no los dejan. No los dejan. Mi argumento no va hacia favor de quien votaron, sino hay un pequeñito detalle. El Partido Encuentro Social a nivel nacional ya no existe. Por lo tanto, no podemos decir que son senadores del Partido Encuentro Social. Ahora, va la segunda. Se establece la norma que para conformar o configurar un grupo parlamentario se requieren 5 senadores. Ellos son 4. Entonces, son 4 senadores que no conforman una bancada y que no tienen partido. Una orientación dentro del... Ojo, legalmente no tienen partido, ¿me explico? Entonces pueden ser absorbidos, si se me permite la expresión, por Morena. Caso contrario del PT, porque Martí Batres decía, bueno, que dejen votar a los senadores del PT. Nada más que hay un detallito, el PT mantiene registro y tiene... A ver, aquí yo voy a decir algo muy simple. En teoría, perro no come perro. Es decir, como decía mi querido Joel, lo que estamos observando es una fragmentación de una estructura de un partido que va a operar. Y eso va a tener muchas repercusiones. ¿Por qué? Porque pierde unicidad. Y si estaban buscando los partidos de oposición que les diera algún elemento para empezar a tenerlo ahí está. Desde la perspectiva más simple. Ahora, desde la perspectiva ciudadana, uno siente ofensivo cómo se da este asunto. Porque se supone que son la transformación. Y están perdón, ahorita te voy a decir algo que es terrible. Es decir, yo voy a tener el expertise para buscar los vacíos legales para poder imponer una agenda, no por un consenso, sino a través de un disenso. Y eso genera fracturas en donde quiera. Y el problema es que yo siento que Andrés no ha querido entender que la única forma en que puede gobernar es en el Congreso. Si no lo hace en el Congreso no va a tener fuerza para imponer, inclusive los propios programas básicos que lleva. Y perdónenme, ya tenemos un caso dramático cuando llegó Fox a la presidencia y declaró abiertamente que él no gobernaba con el PAN, sino con los amigos de Fox, y lo que le costó fue una pérdida de credibilidad brutal. Ahora, a ver, dices que el problema está en la ruptura, si lo entiendo yo. Yo el problema lo veo en que son unos ambiciosos cochinos. O sea, no se respetan ni entre morenistas, que se supone que son ahora lo más puro, lo más casto, la transformación, que es la transformación, y que ya no iban a hacer lo que hacían antes, y siguen haciendo y actuando exactamente igual. O sea, la ruptura en Morena es algo que además debe preocuparnos, o sea, porque si no se ponen de acuerdo, pues empiezan a frenar proyectos, empiezan a frenar iniciativas, empieza a meter el pie uno al otro, y seguimos exactamente para atrás o igual que antes. A ver, esa es dentro de la visión que... de este asunto, yo ahí le entro con una cosa que está medio rara. De acuerdo a los últimos resultados electorales, las preferencias partidistas ya se han desaparecido. Entonces,
¿qué sentido tiene? Ya lo sé que por cuestiones legales y por conformación del Congreso requiere una fuerza política para tener, y por bancadas, como lo dice Alejandro, eso me queda bien claro. Sin embargo, la cosa es que en este momento lo que menos creemos es en los partidos, y con esto le da el banderillazo a este asunto. ¿Por qué? Porque se supone que ellos eran el cambio. Mucha gente le apuesta a eso porque representa el cambio. Lo que estamos observando es el viejo estilo de hacer política, ¿eh? Tal vez el único que el sistema mexicano conoce. Este es el viejo, pues si volteamos, el único que es el único. Sí, y yo te comento, sí es cierto eso, pero se supone que estamos en una transformación. Se supone que ahora hay candidatos independientes. Hay una serie de reformas que se han dado ahí. Y bueno, tan es así que de una u otra forma, Morena no fue un partido, o no es un partido. Es un movimiento. Pero realmente es Andrés. Entonces, si al final del día es Andrés presidente, podríamos decir que en este caso el presidente está consintiendo, es decir, dejándolo saber hasta dónde va a llegar, y los va a sentar y les va a decir, a ver, Martí, a ver, Monreal, a ver, Ricardo, así, 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 así. El contexto que yo veo es la elección de la dirigencia de Morena. Pero ni siquiera los va a sentar. El presidente dijo, va a mandar una carta ofreciendo su opinión respecto a lo que pasa en el Congreso. El presidente les va a decir qué tienen que hacer y cómo El hacerlo. presidente va a trazar Está cubriendo las formas, ¿no? Y el Porque presidente no, puede tiene por qué dar opiniones en el legislativo, Sí, perdón. no, por eso. O al menos, Así es. Bueno, pues tenemos saludos. Rápidamente, Juan Sánchez, Daisy Espinosa Carrillo, Alma Carmona, Elia Sánchez, se me pierde un poco aquí Miguel Ángel Villeda, Michel Melo. Por aquí dicen que el licenciado Vázquez es una máquina de conocimiento. Así es. Oscar Counar, ha de ser otro de tus hijos académicos. Moni Lego, saludos al doctor Abacuc López. Saludos. Aurora Soto dice que los principios y valores se han ido perdiendo a través de los años, como la falta de compromiso de las autoridades. Miguel Ángel García dice que fue una manifestación reventada. Cris Zúñiga habla de que la palabra clave se llama respeto, desean una linda noche para todos, Gracias, igual. etcétera. Hoy cuando dijo máquina, que bueno que no dijo de comer, porque el otro día alguien me escribe, siempre apareces comiendo, discúlpenme, voy saliendo de clase a las 9 Sí. y si no como esto ya me voy a dormir sin. Y esto que sin no han visto comer. a Bacob, nos Cenando preguntaban aquí. también, ¿por qué charlas en desconfianza? A ver, Alfredo, si tú nos haces favor de explicar el decirles. concepto. porque me parece que el concepto de confianza se presta a un manipuleo. Y una charla es un diálogo, pero no casados que estamos de acuerdo. Y lo que hacemos es darle pluralidad a través de varias opciones, varias interpretaciones de un mismo fenómeno, como lo estamos escuchando. Mientras que el doctor, usted hace mucho énfasis en las cuestiones del proceso legal para entender un fenómeno que está ahí, vacúa frente a cuestiones hasta éticas y morales. Y a mí se me ocurre entrarle el asunto del gobierno como tal. Y don Joel es muy preciso en los comentarios, es decir, no hay coincidencias en lo que estamos diciendo, lo único que hay es esa desconfianza que nos permite enriquecer un diálogo. Eso es lo único que estamos haciendo. Y porque tenemos desconfianza de lo que está pasando, porque Por además supuesto. es eso. Porque al que confía, Se duerme el camarón, ¿cómo va eso? Fíjense que tenemos un saludo que da pie para abordar otro tema. Dice un joven, Carlos Félix, dice, puedes mandar un saludo a Edgar, el agresivo de Pachuca Hidalgo, que ya se porte bien, que le vaya a los Tuzos. Y esto me lleva a otro tema. Resulta que esta semana a través de redes sociales circuló una imagen del presidente del Club Pachuca, del Grupo Pachuca, ¿de Chucho? el señor Sí, Jesús Jesús Martínez Martínez. Munguía, veracruzano, para más señas, No. donde aparece con todos los logotipos de todos los partidos políticos, Ya los compró, ya los incorporó al grupo Pachuca, güey. y se habla de la posibilidad de que fuera candidato a presidente municipal aquí De la capital. en la ciudad.
Yo no sé si fue un experimento de él para ver qué reacción había de parte de la gente. Hubo comentarios a favor y muchísimos en contra, pero a mí me gustaría que fueran ustedes los que dijeran qué piensan. Jesús Martínez, sí o no, para presidente municipal de Pachuca. Yo diría sí, porque así él lo dice. Si puso a Pachuca en el mapa e hizo triunfador, ganador a un equipo que no ganaba nada, imagínate qué puede hacer por el municipio. Entonces es como aquella historia de Fassi para gobernador y Villuendas para presidente municipal. Yo preguntaría, pero así decían hace años, ¿no? Es una tomada de pelo. Pero yo preguntaría, ¿y quién es Jesús Martínez? Yo no lo conozco. Yo el Jesús Martínez que conozco es Palillo. Yo también, yo por eso lo dije aquí a Alfredo. Esa cuestión del empresario tradicional sí es cierto. ¿Por qué? Porque hay una historia negra en todo esto. Sí es cierto, no. Yo nada más estoy diciendo que existen dos versiones. La versión en que exaltan esas cualidades empresariales y la otra en donde el gobierno ha estado apoyando muy abiertamente este proceso. ¿Qué quiere decir? Regalando inclusive. ¿Qué quiere decir esto? Que el empresario va de la mano con el gobierno. Ahora, si quiere entrar al gobierno es evidente que sabe lo que quiere, pero nosotros no confiamos. Pero tampoco, no es el hecho de que confiemos o no, sino quién es verdaderamente políticamente. Yo quiero contestarte quién es Jesús Martínez. Es un veracruzano que llegó a Hidalgo, que en poco más de 20 años se ha enriquecido a costa de los beneficios por parte del gobierno. ¿El subsidio que le da? Una persona al que el gobierno de Manuel Ángel Núñez Soto le regaló 18.3 hectáreas de terreno en la ex hacienda de La Concepción, 7.6 hectáreas de terreno, 76,000 metros en la zona plateada, a quien le concedían los helicópteros, le pagaban hasta los entrenadores, todo para que enriquecerse, para levantar a un ¿Era equipo familiar del exgobernador? Pues no sé decirte, pero deben ser muy cuates. Muy cercanos, ¿no? Lo mismo pasó en el gobierno de Jesús Murillo. Paco también el que se cansó. Diríamos, desde Jesús Murillo hasta... el que se cansó. El que se cansó, exactamente. Hasta Olvera, ¿no? Tú también me suena que... Y de zona platera, que aparte en esos tiempos no tenía la plusvalía que adquirió cuando se desincorpora el ejido. Yo recuerdo que Paco Olvera dijo, tanto escándalo por unos terrenos baldíos. No más que esos terrenos baldíos les metieron dinero público, los compraron con dinero público y los convirtieron en lo que son, para después donárselos a ellos. Como el estacionamiento de Penchina, ¿no? Como el estacionamiento de Penchina, que lo estaban pavimentando los de obras públicas. Nos dice Juan Sánchez, si llega Martínez, se apropia el reloj y la plaza. Si no es que ya lo hizo, ¿no? Una canchita de fútbol ahí, pues ¿no? La verdad que no de ideas, porque eso me recuerda cuando Eleazar era alcalde. Bueno, él no se llevó el reloj porque no tiene correa, porque si le hubieran puesto correa de su tamaño, la encuentran, se lo pone y... No se llevó la pérgola porque ahí se movieron para hacerlo, pero ya la iban... Pero ya se la llevaba. Pero pues en la historia de este país todos los empresarios han estado al amparo del gobierno. Pero, a ver... O han sido gobiernos. Joan, por ejemplo... No, pero a ver, Eleazar, por ejemplo. Alfredo, una historia como la del Pachuca, Sí, no creo que haya una que se repita en el mundo. ¿El equipo de México, dicen? ¿Que no eran las Chivas? ¿No? Son las bueno, el Chivas. discurso era que era el no, equipo de las México. Chivas. Sí, ¿no? Sí, aquí... Por eso volteé para allá. Mira, en todos los... Y ahorita que dices Chivas, he escuchado gente que me dice, oye, también el Guadalajara no paga el agua y no sé qué. Pero me parece que la obscenidad que se ha dado en torno al Grupo Pachuca no tiene parámetros. Paragón. O sea, Es decir, a ver, y en un estado pobre, en un Chiapas estado que tiene un montón de subsidió su equipo carencias, en un estado en donde sale uno de la capital y todo se necesita. Cuando digo todo, es todo. Ahora, al amparo del recurso federal es como hacen infraestructura, no con el presupuesto del Estado. ¿Dónde queda eso? No me digan que es justificable que promuevan un fútbol en donde hay un museo que es estéticamente agresivo
y que cobran muy caro. Qué políticamente correcto. ¿Y de quién era la obra para empezar? A ver, te puedo dar datos mucho Sí, más por favor, precisos. maestro. El Centro Interactivo Mundo Fútbol o Museo del Fútbol, como lo conocemos todos, es el museo más caro de México, ¿sale? Mientras algunos museos como el de Frida Kahlo cuesta 45 pesos el acceso, aquí el mínimo está en 160. Estamos hablando de 4 veces más. Pero el museo que iba a ser de arte contemporáneo Que era inicialmente... fue construido por el gobierno del estado de Hidalgo con recursos propios del contribuyente O un empréstito, cualquiera de las dos recursos opciones. públicos, y se terminó de construir en el año 2005 con el apoyo de la comunidad judía, ¿Cómo? a la cual obviamente no se le dio una justificación de qué fue lo que pasó con esa el obra. diseño, ¿no? Exacto. Se había planeado como un escenario para galerías de arte, sala de conciertos, conservatorios y exposiciones, ¿sí? Junto con el Parque David Ben Gurión, el Pizal de 7 millones de mosaicos que fue diseñado por Byron Galvez. Se cuenta con una construcción, un estacionamiento de 1.406 metros techado, un área edificada física de 1.608 metros, una terraza de 1.000 metros, jardín escultórico que nunca se hizo, ¿Se ha visto? y sería un museo de arte contemporáneo en el cual se exhibirían obras de artistas mexicanos y que nunca se cumplió. Yo recuerdo el argumento del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, que lo dirigía Lourdes Parga, que dijeron que el edificio había sido mal diseñado, que la orientación de la luz era muy mala, que podía dañar las obras. Pues sí, es una esfera, ¿no? Se quedó 5 años abandonada la construcción, que no se sabe cuánto costó, y pues los tuzos un día se pusieron buzos y dijeron, oiga, quiero que me lo den en comodato. Pero había un ¿Y que se los dan? Y había un acuerdo ese comodato que iban a hacer labor social dentro de las comunidades y jamás. Y lo único que le daban, me acuerdo en una nota, hace ya muchos años, que lo que daban es que justifico dándoles un balón. Y cortesías, ¿no? Y cortesías, es decir, de la capacidad que estoy inventando, 30,000 personas, te doy 100. Aparte digo, salvo cuando viene América, Cruz Azul, Chivas, Pumas no necesitas cortesías, o sea, el estadio casi compras un pastel y te dan el boleto. Pero además no daban cortesías, pagaban las contribuciones que le corresponden al municipio, en especie. los derechos sí, correspondientes los pagaban en especie. Sí, eso es. Entonces, así como dicen que no pagaba el agua, que no paga la luz, ahora sí que lo haga el dueño del estadio, que es el gobierno. Tampoco pagaban impuestos, ni siquiera los derechos. Ellos no pagan, ellos puro negocio. O sea, un comodato muy cómodo. Claro. Yo creo que Un comodato muy sinvergüenza. Y entonces, ¿en qué momento se perdió ese museo de arte contemporáneo? Es que nunca le debían algo. La donación ¿Qué pasa, original, por lo que yo he escuchado, era lo que dijo Joel. Es decir, hacer ese centro cultural. Complementaron la información. Perfecto. Tiene auditorio, plazas de acceso, vestíbulos, jardines, área exterior, elevadores y oficinas. Bueno, ok. Pero todo se construyó con recursos públicos y simplemente se les dio para que fueran ellos quienes lo aprovechen, quienes lucren. Y yo quisiera saber cuál es el beneficio. El gobernador Manuel Ángel Núñez Soto se le ocurrió decir en el año 2010, va a ser un proyecto como Disneylandia. Pero pasado al fútbol, de puro cuento. Dice, y vamos a recibir alrededor de 30,000 visitantes. Sí, pero yo no sé si vengan 30,000 o 50,000. Pueden venir 100,000, pero quienes cobran son ellos. O sea, la derrama económica la acapara el grupo. No cae nada de este lado. No, exactamente, la derrama económica como en el estadio, ¿no?
hasta el estacionamiento o el que quiere vender playeritas afuera, tiene que ponerse con el Grupo Pachuca. Quien quiere anunciarse en el estadio, que es de un edificio público, tiene que pagarle al club. Quien quiere utilizar los palcos, le paga al club, aunque seas el dueño. Entonces, ahí el negocio es el club. Yo no quiero imaginarme qué pasaría si este señor, Jesús Martínez, llega a ser presidente municipal de Pachuca. Primer caballero de Pachuca. ¿Va a privatizar entonces todo Pachuca? Bueno, las calles ya no, esas ya las privatizó la administración anterior con los parquímetros. Que también entonces, hay también ¿qué por queda? robo al descampado. No, o sea que ya alguien lo hizo. Sí, ya le ganaron ese negocio. Sí, entonces, ¿qué queda? Pues nacionalizar el regla. A ver, fíjense que este caso en verdad es muy bueno para el análisis porque también nos habla de la radiografía de aquello que pomposamente y con un eufemismo se llama empresario. O sea, me explico. Al final del día, alguien como Jesús Martínez o por ejemplo, sí, como Carlos Slim, que un monopolio público del Estado, que es Telmex, en su momento se transfiere a un monopolio privado, discúlpame, eso no es un empresario. O sea, es un acaparador, es un agente preponderante, si me voy a las palabras bonitas. En México realmente la cultura empresarial es prácticamente nula, porque conozco mucha gente que habla de la libertad económica, libertad de concurrencia, y todos le pegan a la ubre del Estado. O sea, ese desarrollo empresarial parecería ser que sin la cobertura del Estado, al cual chingan constantemente y reniegan constantemente, no lo tendrían. Empresario al final del día, pues el que sí monta un negocio con su capital Y que compite. o que se obtuvo un financiamiento y está compitiendo con el Arriesgando negocio su del capital. enfrente. Sí, Mira, ¿Aquí no hay nada que arriesgar? tan grave, por ejemplo, y regresando a este asunto, no es posible que nuestras autoridades no tengan un contrato de cómo se está manejando esto. Quiero pensar que sí existe en el mejor de los casos, pero ocurre como en los parquímetros, en donde dice que el 90% de los ingresos se van para la empresa. Cuando nosotros ponemos los policías, ponemos todo y resulta que la empresa no se hace El responsable. 85%. El 85%. Por favor. Exageras, maestro. ay, discúlpame, 5%. ¿Y la cantidad de dinero que entra, dónde queda? Sí. Ahora el otro 15% tampoco queda claro dónde Exacto, porque no se establece la utilidad pública de esos recursos que queda. tiene Porque el los municipio. vecinos están peleando que esos mismos recursos se inviertan en la calle. Y hay una discusión permanente y nadie dice nada. Yo entonces ahí lo que estoy pensando es que como son recursos extraordinarios, no ingresan a la hacienda local. Quiero O pensar mal. no son tan fáciles de fiscalizar. Pero más Hay un seguro. gasto, se puede prestar un gasto discrecional de eso. Y te voy a decir también qué lógica obedece, que es un ingreso totalmente variable. El presupuesto que etiquetas es un presupuesto ya determinado, bien cuantificable y lo aplicas. Recursos como puede ser esto del parquímetro, aunque tienes una aproximación, el municipio dice al final del día exactamente yo no sé cuánto voy No a sé percibir cuándo por es. ese concepto, no lo puedo etiquetar, mi hermano. Entonces lo que venga ya. Algo bien parecido cuando los municipios tenían este convenio con el SAT, que el SAT les decía, tú ve y cobra en X municipio las contribuciones que yo tengo que cobrar y evidentemente tendrás una comisión por eso. Exacto. Y lo hacían los municipios y conozco presidentes municipales que se pusieron las Nombres. pilas y entendieron y dijeron, esto no va a ser fiscalizable. O sea, si el crédito fiscal es de 10 pesos, recupero 8, yo me quedo 2, entero 6 al SAT, esos 2 no tengo que rendir Claro. cuentas. Pero esa es la mecánica que manejó el Fobaproa, que en donde le dieron carpetazo a todo. Pero ahí fue a la inversa, porque el Estado estaba interviniendo las obligaciones de particulares. Sí, porque Sí, ahí no finalmente... le muevas porque hay un crédito que no me cobraron. bueno, entonces no, ya. Estaba ahí en el, No, en pero el sí Barzón, se el maestro Abajú. se condonó una cantidad impresionante de dinero en donde ni siquiera estaba ¿No? no se acercaba ni a justificable. Metieron Aquí en todo a la gran Pachuca, bolsa.
aquí en Pachuca fue muy conocido, el de un empresario hotelero que debía 500 millones de pesos de aquellos pesos y que pues le fue solventado el crédito a través del FOBAPROA. Hoy sigue siendo un próspero empresario hotelero, notario, para más señas. Si gana Jesús, aquí nos Jesús manifiestan Martínez. algo. Sí, claro. No, él ya ganó. Martínez. Desde Si hace llega a ser 20 años. alcalde Si llega a ser de presidente Pachuca, si llega a ser de Pachuca, presidente. si llega a ser alcalde de Pachuca, llantas para todos. aquí nos mandan una idea. ¿Venderán el aire? ¿Podrá vender el aire Jesús? Yo recuerdo que hace unos años se vendían unas latitas que decían aire puro de Pachuca. Se vendían ahí en la calle de Doria. Y no me extrañé, pero ahora ya no hay aire puro. No, pues ya es un Ni privilegio. puro aire. Ya ni aire hay. No, pues, las llantas ahí de su negocio también les va a vender el aire. O sea, Bueno. lo que se trata es esto, ¿no? La voracidad de una incipiente clase empresarial que en verdad no existe. No estoy hablando solo de Pachuca, ¿verdad? A nivel Es lo nacional. nacional. En la historia de este país es lo que dices tú. No hay un empresario como empresario. Siempre ha estado al amparo del gobierno. Y es que quiero introducir otro tema. No sé si han oído un nombre que anda ahí luego en los medios. ¿Puedo cerrar el tema de lo del Pachuca? Jesús? Cierre Sí. el tema. Disculpa. A ver, maestro, venga. No, lo que pasa es que nos hace la observación el público de que no es nada más el Museo del Fútbol lo que ellos se han apoderado. Ah, no. Entonces, No, si ustedes me permiten, en otra emisión, tal vez en la 9T, pues podamos hablar de lo que pasó con el Estadio Revolución durante muchos años, el Estadio Miguel Hidalgo, al que le querían cambiar el nombre por el huracán, con el Poliforum José María Morelos, la Unidad Deportiva Municipal, que se han apoderado, y muchas cosas más que vale la pena mencionar, porque Estos son dueños del Estado. ahora sí que el público nos traza Del línea y deporte, tenemos que del deporte, responder. sí. Son dueños del La deporte. nómina cierto. de la escuela de fútbol y su Doctor. relación con la sede. O sea, que también la pagamos nosotros, contribuyentes. También Pagamos, no sé ningún Aparte de eso. jugador de Pachuca, pero ¿estaremos pagando también a los jugadores? Porque ahora ya a mí me entra la tentación, la curiosidad, morbosidad si quieren, ¿en dónde caramba están cayendo tantos billetes? Si es en una empresa particular de Jesús, pues entonces si llega a ser el primer caballero de esta región, ¿qué va a pasar con Pachuca? Te digo, lo va a volver a poner en el mapa, lo va a manejar como el empresario exitoso que es. Tenemos el Grupo Pachuca que florece con sus empresas por doquier y va a ser de este municipio. Pues entonces un yo mejor voto lugar por Jesús, para- no nada más para presidente municipal, de una vez para gobernador. Lo Ahí voy a, está la voy a propuesta. no le candidatear. des idea. Ahí está ya la propuesta de Abacuc. Alejandro. Ok. Podemos llevar Adelante, una campaña, señor. Les comentaba, el nombre de Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos todavía es el presidente a nivel nacional de Coparmex. Dicen que En materia legal, la Ley Federal del Trabajo establece que pueden existir sindicatos de trabajadores y sindicatos patronales. Mucha gente a veces desconoce esto último. Cuando hablamos de sindicalismo, normalmente nos referimos, o lo primero que pensamos es en el sindicato de trabajadores. Y ya, miles de casos. El sindicato de maestros, de electricistas, lo que gustes y mandes. todos. Todos. Pero ojo, Esos son todos. en el sindicato de patrones que se llama Coparmex, Coparmex. Sí. traen una bronca ahorita. Confederación Patronal de la República Ay, Mexicana. O sea, gran sindicato. Sí, o sea, no es un sindicato, es una confederación Confederación. que agrupa y bueno. ¿Qué están diciendo? Queremos procesos transparentes y democráticos para la elección del presidente de la Confederación Patronal de México. Y volvemos a ¿Se eso. dio? Sí, está ahorita la pugna de quién va a ostentar la representación de este órgano patronal, porque Gustavo de Hoyos ya andaba ahí generando proyectos personales con Cabildeando ya. visiones futuras en candidaturas, ¿no? Y al final del día hay un grupo de empresarios regiomontanos muy fuerte
impulsado por Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, que quieren acotar ese poder que ha creado este grupo que encabeza o que la figura visible es Gustavo de Hoyos. Quiere decir que entonces el tema de sindicalismo y todas las particularidades de señalamientos de poca democracia, de opacidad en el manejo de recursos, no se da únicamente en el sector obrero, lo vemos también entonces en el sector patronal. Y eso no se comenta, eso no se difunde al aire. Si te acuerdas, no conviene. Antes de que cerrara el proceso de campaña electoral de nuestro anterior proceso electoral de presidente de la República, como 15 días antes se habló mucho de una reunión exactamente la de los empresarios con Andrés, porque ellos estaban muy preocupados por la orientación que le iba a dar a la acción de gobierno, y casualmente ahí el discurso, si ven las campañas políticas de los dos partidos, ya no fue contra Andrés, es contra ellos por alcanzar una segunda fuerza política. Entonces, dirían las malas lenguas, sí salió humo blanco. Y tenemos, y lo pueden comprobar, que de una u otra forma la crisis, pero ha seguido invirtiéndose. Eso lo ha cuidado mucho Andrés. Ahora, dentro de lo que me estás diciendo del Coparmex, pues esa es la forma en que es el músculo de ellos para que no estén dispersos. El problema es que en todos hay intereses, en todos. Y ahorita no nos queda bien claro haciendo este camino. Lo que pasa es que aquí también valdría la pena preguntar al sector empresarial si estas cámaras y estas confederaciones los representan. Porque estamos hablando al final del día, les reitero, un empresario que arriesga su capital en una pequeña no empresa. ¿No es de izquierda? Que no es de izquierda, o sea, dice, esta es mi función social y económica, quiero producir riqueza y tengo el capital para hacerlo, y no vamos a entrar en puntos de explotación laboral. No, dejamos afuera a Adam Smith. Ahí nos quedamos. Y que al final del día dice, oye, la inseguridad me impacta en mi negocio. El poco crecimiento económico o las recesiones impactan mi negocio. La corrupción impacta mi negocio. Y hay una élite. Y a veces les favorece. No, pero al empresario raso. Como no hay no. A ver, entonces se separamos. Va a haber lo que son las pymes, pequeñas y medianas empresas, que esas son las que de son pie a el tierra, motor económico, que aparte, es el 80% de empresas de este país, Uh-huh. es el que mayor cantidad de empleos tiene y es la que golpean más. A una empresa que, digamos así, globalizada, se le condonan los impuestos. Ustedes acaban de escuchar que Hacienda lo hizo público de toda la cantidad, una cantidad estratosférica de recursos millones de que habían sido omisos, no habían pagado los impuestos, y Andrés, se los juro, es bien delicado poner el cascabel al gato. ¿Por qué? Porque la situación económica del país no está como para andar castigando. Ni regalando tanto dinero. Ese es el problema. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Que les cobres y se vayan y nos quedemos sin empleos? Pero yo haría la siguiente pregunta también. Está bien, te voy a cobrar los impuestos, tú me estás amenazando con que te vas, Rey, te puedes ir a donde tú quieras. No va a haber ningún otro país que le va a dar todas las facilidades que en este país se le han dado a una gran cantidad de empresas. Entonces, es una magia. Simplemente están amagando para obtener, por supuesto, beneficios. Al final del día, no se van a ir y se puede negociar con ellos ese pago de impuestos. Pero, a ver, yo sí, ahí sí, nos ha tocado el asunto importante. En el 82 viene la defensa y le pega duro a la banca cuando nacionaliza. Era yo muy joven. Recibe Miguel de la Madrid, un país deshecho, y tiene que firmar un acuerdo con el Congreso de Washington y nos hincan a nosotros, y es cuando se descentraliza. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos, perdonen, pero desde una perspectiva, sobre todo en la visión, que también Andrés lo supo manejar, aunque nos hincamos, pues cambió la percepción del gobierno. Le quitamos la etiqueta y de alguna forma iba caminando. ¿Por qué le digo que iba caminando? No se ha ido la inversión. Y tenemos empleo. El dólar dentro de todo razonablemente se ha mantenido. Entonces, ¿qué quiere decir? Contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico de algunos... De las aves de Malagüero. Empresarios muy neoconservadores. Hablando de inversión, yo quiero enviar un mensaje de alerta para todos los ciudadanos que han depositado sus pequeñas inversiones en Caja Libertad, porque el día de hoy
La Fiscalía General de la República inició 7 denuncias en contra de Caja Libertad por lavado de dinero, entre otras cosas. Así es que si usted tiene 5, 10 pesos, 20 o lo que tenga en Caja Libertad, rescate su dinero antes de que Wall se pierda. Street mexicano. Y si tengo crédito, pase la voz. Y si tiene crédito, pues ya la hizo, porque es posible que ya no se lo alcance. Caja Libertad son amigos, compañeros del negocio ahí en... ¿De Cuello? En la Plaza Dorado. Sí, de Cuello, ¿De la Libre? ¿No? Sí. No sé. De Collado. Yo lo que sé es, de hecho tiene que ver la detención de Collado con esto, con una cuestión ya de... Sí, ya empezó a hablar y el asunto se salió de control. Ahora, los excesos que había cometido este amigo. Ah, no, sí, por supuesto. Que rayaban en lo absurdo, se pasaba por el arco del triunfo todo. Y entonces ahí están las consecuencias. Soy abogado. Pues sí, no, y aparte bueno. Ahí, No, ¿verdad? Sí, así le hacía. A mí mejor se hubiera comprado un medio para que son periodistas. Pero es algo que, o sea, al final del día sí hay una realidad en la clase empresarial que está en un Olimpo, que está en un lugar muy privilegiado, y la clase empresarial que realmente todos los días está intentando que su negocio deja que crezca, sobreviva. Respirar. Sí. A ver, en un país que nunca ha sido capitalista, voy a ver muy académico, que ha sido precapitalista, ¿cómo le piden que surge un empresario cuando todo depende de un cacique? Pues entonces, ¿para qué me dices que debo tener un modelo político, bueno, un modelo económico de libre mercado si no he llegado a ese estadio? Porque de alguna forma eso permite que los empresarios extranjeros tengan certeza jurídica de lo que está pasando aquí. Entonces, y grandes ventajas, lo que hemos mencionado. Sí, ese es a mí se me ocurre pensar eso. En cambio, los que somos cautivos, los que son empresarios, los pymes, la pequeña y mediana, Hacienda es despiadada con ellos. Pero verdaderamente despiadada. El seguro es despiadado. Todo el mundo saca leña de ellos. Es una cacería. Y aquellos que tienen los que tienen esos recursos extraordinarios son los que menos contratan personal. Y eso nos genera de verdad un asunto complicado. Y es una bola de nieve porque no se alcanzan a cubrir las prestaciones y los derechos laborales, y después eso se termina convirtiendo en un propio pasivo para las empresas y se acabó el negocio. Y esa es la forma de quebrar el negocio. Exacto. 9 meses dura el negocio y se tiene que cerrar. No hay más. Y después ya viene el embargo y resulta que lo que tienen no alcanza para nada. ¿Sí? Por eso cuando ustedes ven la construcción de las empresas, dice, nos construimos con 2,000 pesos. Sí, claro. Si es posible con 1,500, mejor. ¿Sí? Y si son empresas fantasmas, pues se constituyen con menos, ¿no? Como las 17 empresas fantasmas, y más bien 10 empresas fantasmas y 17 personas físicas que están investigando por su relación con Juan Manuel Flores Ati, otro funcionario, ex director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobernación Federal, a quien también le han iniciado investigaciones por lavado de dinero y congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que atinadamente que dirige su amigo de Nieto. A ver, Alex. Pregunta, ¿será consigna? No, son investigaciones. No, exactamente. Es parte de don Santiago Nieto. Es que miren, el perfil de Santiago Nieto es interesante. Recordemos que sí, también él tiene un elemento personal. ¿Cierto, amigo? Recomiéndame, oye. Está bien. Te voy a recomendar. Es que él no estaba refiriendo a Santiago Nieto. Sí, recomiéndame con Arturo, ¿no? Estaba refiriendo a don Arturo, el nuevo secretario de Hacienda. Ahora le habla de don. De don. Mira, sí. Sí, ya matizó el discurso. Antes le decía, oye Arturo. Bueno, Santiago Nieto. Oye Cheroquito. Yo ni lo conozco, pero bueno. Sí había un elemento personal porque no le truncan la posibilidad de ser fiscal anticorrupción. Entonces, después ya viene todo lo de las campañas. Andrés Manuel, con ese olfato político, dice, ven para acá, ¿no?
lo recluta y al final del día es un tipo muy capaz. Técnicamente me parece que es muy bueno y empezó a hacer lo más elemental. Digo, para muchos sería como wow, pero es lo más elemental, su trabajo. Están las alertas del sistema financiero, se activan y dice, a ver, empieza a unir. Es decir, les pegan la lana como debe ser, como debe hacerse con el no, narco y que y con son alertas que siempre se han encendido. Al narco lo bajamos. Sí, miren, persona física como yo, que se nos va a hacer la declaración, la desdichada declaración. Y que eres pobre, Sí, a nosotros, como yo les digo, a ver, los chicos, nosotros nos pueden acusar, no nos pueden acusar de enriquecimiento inexplicable, no, de empobrecimiento explicable, por eso somos pobresores. Pero si omitimos hacer una declaración, inmediatamente te llega el requerimiento. Te cae el requerimiento. Te habla Lolita primero. Sí, y después... Que nosotros, digamos, en ese sentido, ni existimos fiscalmente por lo que nosotros pagamos. Ellos que manejan unas cantidades verdaderamente obscenas, no se prende el foco. ¿No lo ven? El semáforo rojo no se prende todo el semáforo completo. Porque estamos hablando de transferencias que rebasan lo tolerable. Entonces dices uno, o una de dos, cheques de más de o 2,000 pesos. estos amigos de plano no saben de esto o están más coludidos que nada. Pues recibiendo apoyos, y obvio tienes ¿no? que voltear a ver a los ex secretarios de Hacienda. Por supuesto. Todos. Entonces, no es cosa que ya vi, señor productor, todo el mundo anda muy especial. Andamos más que exaltados con eso. Que le bajemos, dijo el productor. Sí, ya nos o sea, nos quiere poner sí, censura aquí. Ya está Vi que censurando. hizo así, el señor productor hizo así, lo No, alcancé porque a ver. además, hoy nuestro señor productor también salió al aire. Digo, Para que te conozcan. Sí, para que vean que también se está dando sus imágenes propias. Como yo lo volteaba y le decía que sí, mueve la mano y me la pone así enfrente. Ya terminemos, 5 minutos. Es que sin comentarios, ¿no? Y van a ser más así, con eso. Bueno, el punto es que otro hidalguense que sale al final del día, ¿no? Comentábamos en la sesión anterior, comentábamos en la mañana. Digo, si es por aritmética, si había muchos hidalguenses en el gobierno, lo normal sería que al menos lo señalaran. Pero aquí el asunto está cómo es que la unidad, la UIF, está dando en el clavo con las operaciones para ir configurando los casos. Eso sí es de llamar la atención. Lo interesante va a ser cuando empiecen a amarrar uno con otro. Sí. La discrecionalidad que siempre se utiliza cuando estás investigando a alguien. Si vemos el número de carpetas de investigación, lo que va a suceder es que eliges cuál es la que vas a investigar y dejas otra. ¿Es discrecional? Sí, por supuesto. No es por procedimiento. No, jamás, nunca lo ha sido. Inclusive que cuando yo trabajé era discrecional. Punto. Ya no trabajas. Nunca he trabajado ya después de eso. Ya no va. Ahora cobro en otros lugares. Que trabajen, no, ya no voy, nada más. Que trabajen los flojos. Habacuc, vamos cerrando el programa. Yo cerraría con lo siguiente. Sigue sin haber protocolos de investigación a ningún lado. Lo que pasó el viernes, si nosotros vemos toda la información que hay, los lugares de los hechos fueron cerrados inmediatamente, no hubo cadena de custodia, inmediatamente se levantó, se lavó, se limpió todo, y hoy inclusive la columna de la Independencia ya está rodeada. Eso quiere decir que no intervino Procuraduría para levantar información del lugar de los hechos, y por lo tanto, aunque Claudia hubiera dicho que no van a implementar ninguna carpeta, eso sería imposible desde el punto de vista técnico de manejar una acusación en contra de alguien. Bueno, yo para cerrar diría que no hay que polarizar el problema de las marchas de las mujeres, porque el problema está ahí. Que el manejo mediático que se dio fue muy especial, eso sí me queda bien claro. Sin embargo, no por una circunstancia se satanice todo esto. Es una que clama la sociedad de garantizar una seguridad y evitar la violencia. Decían que es una cuestión cultural, estoy totalmente de acuerdo, pero la gente ya se cansó de discurso. La gente lo que quiere son respuestas. Y en este momento la gente sale a manifestarse por la incapacidad de la institución de dar respuestas a un problema que rebasa lo tolerable. Ya no es una cifra, ya es una forma de convivencia y hay que tener mucho cuidado con eso.
A mí, si me permiten, primero agradecerles el favor de su atención. No te permitimos de todo modo. Lo voy a hacer. Ya Sí, eso ya no es lo de menos. Está bien, ni modo. La Se friega. censura. En primer lugar, agradecer a quienes nos ven en vivo en las retransmisiones. Recuerden, estar en el Facebook y en el YouTube. Y decir, bueno, al final del día, en la campaña, Andrés Manuel dijo algo. Si sueltan al tigre, después no me pidan Que lo que lo amarren. contenga o Sí, que es lo cierto amarren. lo que decía. Me parece que el tigre anda suelto, anda merodeando, tiene hambre y sed de justicia. O de venganza, inclusive. Se De polariza venganza también. Sí. Cuando digo polarizar es ¿Ah, que sí? estamos en la frontera ¿Ah, sí? de los dos. Y que reitero, lo que alimenta esa necesidad del tigre de justicia y si quieres de venganza, todavía estamos en un momento de poderlo reencauzar como sociedad primero. Insisto, la base es el respeto. De ahí las instituciones tendrán que responder, porque si las instituciones no armonizan el esfuerzo ciudadano, entonces sí, el tigre que describía Andrés Manuel se va a quedar corto. No más. Me parece muy destacable el comentario con el que cierra Alejandro, y yo quisiera que no perdiéramos de vista lo que pasa con la fractura en Morena. Me parece que la intervención del legislativo, del ejecutivo, en el legislativo, aunque siempre ha existido, Hoy se que ve ahora todavía. se manifieste, como lo dice el presidente, ya sea por escrito, con una cartita bien intencionada, o con su enviada Jacob Polensky, para que ni se llama así, ¿verdad? Se llama Citlali. No tiene Citlali otro nombre, Ibáñez sí. Camacho. Pero se lo cambió legalmente. Sí, pero Sí. bueno, ya, Sí, ya sí, comentaremos sí, ese punto. Yo creo que no hay que perder de vista esa Sí, no, esa no, ruptura no. en Morena, porque yo le veo problemas futuros. Si si se empieza a fragmentar de esa manera, de arriba para abajo. Se puede ver prietos en aprietos. Puede haber prietos en aprietos y muy seriamente. ¿Y usted, querido espectador, qué concluiría? Ok. Y Pero queremos nos sigue pedirles. debiendo el productor. El productor nos sigue ¿no? El debiendo. productor está aquí ya de gratis. Y ahora está con censura. Queremos pedirles que nos sigan llamando, escribiendo, que nos digan de qué temas quieren que hablemos, que vamos a abordar aquí con ustedes. No dejen de compartir este video, por favor. Somos Charlas sin Desconfianza. Estas son charlas, lo demás son charlatanerías. Exacto. así Buenas fue. noches.